lo tenía que ver.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, doctor. Bien. Gusto de saludarte, Buenas noches, doctor. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gaby. Vamos a iniciar nuestra videoconferencia el día de hoy, la última del curso de la estadística 2, orientada a finanzas. Y el día de hoy vamos a trabajar con lo que es estadística no paramétrica. Cuando hablamos de estadística no paramétrica, sobre todo se refiere a una estadística que, digamos, es sui generis porque el supuesto de la normalidad no necesariamente se cumple acá. Aunque se hacen algunas aproximaciones, no estamos seguros que la información pueda ser normal. Entonces, ante eso, pues las pruebas no paramétricas nos pueden ser de utilidad, sobre todo en el tipo de cursos que ustedes van a estar trabajando. Entonces vamos a trabajar el tema de la estadística no paramétrica. Y empezamos entonces con indicar que las pruebas no paramétricas las vamos a utilizar cuando nosotros no tengamos. Que viniste, siempre eres oportuna, no aparece. Y entonces, No tengo agua. en este caso, digamos, las pruebas de Z y de T, pues digamos, no se van a cumplir en el sentido estricto de la palabra. Entonces ahí es donde nosotros entramos a pruebas no paramétricas. Entre las pruebas no paramétricas, vamos a trabajar en esta noche, vamos a trabajar las pruebas del signo. Vamos a trabajar la de Wilcoxon. Vamos a trabajar luego lo que son las pruebas de aleatoriedad, ¿verdad? Esas son las pruebas con las que vamos a estar trabajando el día de hoy. En el caso de las pruebas del signo, hay pruebas para cuando nosotros tenemos pocos datos. Tenemos también cuando tenemos muchos datos. En estadística, pocos y muchos va de 30 hacia arriba. De acuerdo al teorema del límite central, más de 30 datos, todo se vuelve normal. Tenemos también la prueba para la mediana y la del rango del signo con Wilcoxon. En el caso de muestras pequeñas, menores o iguales que 20, la prueba del signo puede ser de mucha utilidad, sobre todo, por ejemplo, para investigación de mercados. Por ejemplo, si nosotros queremos identificar la preferencia de consumidores hacia una de dos marcas de un producto, digamos, si hablamos, por ejemplo, de jugos de naranja y tenemos el jugo A y el B, y queremos saber si hay preferencia por uno de los dos jugos. Si no existe preferencia, la cantidad de personas que lo van a preferir es significativamente parecido, y entonces la proporción de las personas que eligen uno o el otro va a ser igual a 0.5. Esto es lo que se maneja como una prueba de hipótesis en este caso. Y la alternativa que nos indicaría que sí hay preferencia, pues obviamente sería diferente de 0.5. Se llama la prueba del signo porque en este caso, si las personas eligen una de las dos marcas, pues se le pone el signo positivo. Por ejemplo, si eligen A, y B, si eligen
el B le vamos a colocar un signo negativo. De ahí es donde viene el signo prácticamente. ¿Cómo se trabaja esta prueba? Aquí se hace alusión a lo que es la distribución binomial. ¿Se recuerdan que esto lo vimos en la primera estadística? Digamos, para un P igual a 0.5, ustedes pueden calcular la probabilidad binomial. Digamos, por ejemplo, si yo hago una encuesta para 12 personas. En una encuesta de 12 personas, los cálculos de las probabilidades de signos positivos, digamos, para desde 0 hasta 12, digamos, serían estas probabilidades que tenemos acá. ¿Se recuerdan que esto con la fórmula de distribución binomial, uno podría calcularlo colocando en n 12 en este caso, y el x va a ir cambiando desde 0 hasta 12, y le colocamos en p.5. Las probabilidades son estas. Prácticamente tiene una forma como muy normal si trabajamos esto, y vamos a ver de que la sumatoria de todo prácticamente es 1. Si acumulamos las probabilidades, digamos, si hacemos una prueba del signo para 5%, digamos, si nosotros trabajáramos una prueba del signo para 5%, tendríamos, en este caso, digamos, al simular, digamos, el 5%, digamos, si fuera una forma como muy normalizada, lo que tuviéramos ahí, ¿verdad? Entonces, el 5% se divide en 2 colas, ¿verdad? En donde tenemos en cada una de ellas, tendríamos 2.5 acá, ¿verdad? Y entonces tenemos que chequear hasta dónde nos llega el 2.5. Esto nos da una confiabilidad del 95%. El 95% siempre es el por default, ¿verdad? El que nosotros tendríamos por acá. Y el número de signos, ¿verdad? Va a ir acá desde 0, iría hasta 12 si nosotros tenemos 12 elementos. Entonces tenemos que ver acá dónde queda la frontera de los valores críticos, ¿verdad? ¿Cuál sería aquí el valor hasta donde llegaría, digamos, ese 2.5%, que es prácticamente lo que nosotros tendríamos en esta cola hacia acá o en esta cola hacia acá. Recuérdense que de acuerdo a lo que hemos visto en el planteamiento de hipótesis, la hipótesis nula quedaría acá. Y entonces aquí en la hipótesis nula estaríamos diciendo que la proporción es igual a 0.5. Entonces, como ya tenemos las probabilidades en particular, digamos, de cada una de estas, nosotros tendríamos que si colocamos las probabilidades y vamos haciendo sumatorias, el 2.5% llegaría hasta acá. ¿Cómo así? Vamos acumulando la probabilidad para 0, para 1, para 2, y los vamos sumando. Aquí están acumulados. Entonces, desde 0, 1 y 2, nosotros no pasamos de 0.5. Ya digamos, el siguiente, si incluimos 3, entonces se nos pasa a 0.07. Igual sería la cola del lado derecho. En ese sentido, digamos, la regla aquí sería que si nosotros tenemos 2 o menos signos para una marca en particular, o 10 o más, porque se comportan en una forma simétrica, nosotros tendríamos que aceptaríamos la hipótesis
alternativa. O sea, todo lo amarillo, aceptamos la alternativa. Entonces, si tendríamos nosotros 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, aceptamos la nula y no va a haber suficiente evidencia para decir que la proporción es diferente de 0.5, ¿verdad? Para calcular las probabilidades, se recuerdan que es distribución binomial, ¿verdad? La fórmula que se utiliza. Entonces la regla aquí quedaría que 2 o menos o 10 o más, aceptamos nosotros la hipótesis alternativa, que en todo caso nos dice que la proporción no es igual a 0.5 y entonces sí existiría en este caso una preferencia. En este caso en particular, digamos, se hizo una encuesta con las 12 personas, se hizo un focus group, se les presentó las dos bebidas, la A y la B, y se les puso a escoger. De las 12 personas, resulta que la persona número 3 y la número 9 eligieron la bebida A. El resto eligieron la bebida B. Entonces hay 2 personas con la elección de la bebida A y hay 10 personas con la elección de la bebida B. Si nos vamos a nuestro cuadro acá, entonces 2 o menos se acepta la alternativa. Es decir que en este caso si hay una preferencia en particular y como la que tuvo más signos positivos fue B, entonces las personas están prefiriendo la marca B en este caso. Esta es la prueba del signo cuando nosotros tenemos 20 o menos datos. Si tuviéramos más de 20 datos, entonces nosotros vamos a pensar acá que prácticamente esto se volvería muy normal. Y entonces, para calcular el dato teórico de la media y de la desviación estándar, siempre haciendo una alusión a binomial, vamos a tener que la media sería n por p. Y como el p teórico es 0.5, sería la proporción, entonces nosotros tendríamos que la media, la fórmula de la media va a ser 0.5 por n. Siempre, en todos los casos, aquí la proporción va a ser 0.5, ¿verdad? Porque andamos hablando de que haya o no haya preferencia. Muy bien, entonces tendríamos nosotros luego la desviación estándar sería NPQ. Y entonces ahí tendríamos que la desviación sería la raíz de 0.25n, ¿verdad? Porque si P es 0.5, Q va a ser 0.5. Entonces, P por Q sería 0.25 y tendríamos que la desviación es la raíz de 0.25n. Muy bien, las hipótesis son las mismas, ¿verdad? Tendríamos que la proporción es igual a 0.5 para la hipótesis nula y si hay preferencia, entonces tendríamos que es diferente de 0.5. Ahora, el Z teórico acá, digamos para encontrar los valores críticos, les quiero recordar que cuando tenemos un 95% de probabilidad, los valores de Z es 1.96. Siempre esta es una prueba de 2 colas. Para 90% es 1.645 y para 99% es 2.575. Tenemos entonces que el Z teórico sería eso y los cálculos para la media y la desviación son esos que tenemos ahí. Vamos a ver este ejemplo. Si nosotros tuviéramos una encuesta política con 200 votantes y se encontró que 72 de ellos escogieron al candidato de izquierda y 103 al de la derecha, queremos ver si esa preferencia de 103 o de 72 es suficiente para indicar que hay una inclinación por uno de los dos candidatos. Como aquí eran
200 que estábamos eligiendo, los que son indiferentes, o sea, que no toman ni la izquierda ni la derecha, se eliminan para que solo queden los que sí tuvieron una preferencia. Entonces, si eliminamos 25, nos vamos a quedar con 175 y entonces vamos a tener que la media teórica, según la fórmula que habíamos visto, es N por P, sería 0.5 por 175. Entonces la media teórica es 87.5. Y la desviación estándar es la raíz de 0.25 por 175, tendríamos que es 6.6. En esta prueba, podríamos tomar cualquiera de los dos valores como valor de X y vamos a calcular el Z de la prueba. Entonces el Z de la prueba nos quedaría como el valor de 72 menos la media que es 87.5 dividido la desviación estándar que es 6.6. Tendríamos entonces que el Z de la prueba en este caso es menos 2.35. Entonces, si eso nosotros lo vemos, digamos, en nuestro dato teórico, nosotros tendríamos acá, digamos, siempre nosotros vamos a tener que el Z teórico, entonces, para el 95% es menos 1.96 acá, ¿verdad? Eso sería el Z teórico, positivo y negativo. Ahora, el Z de la prueba, en este caso nos dio acá menos 2.35. Entonces, obviamente, este menos 2.35 está por fuera de menos 1.96 y aquí estaríamos aceptando la hipótesis alternativa, ¿verdad? Entonces sí hay una preferencia. Ahora, si tomamos el otro dato que es el 103, el dato va a ser exactamente el mismo de la prueba, 2.35, pero en este caso va a ser positivo. Y el 2.35 positivo también nos cae aquí afuera. Así que por cualquiera de los dos lados, nosotros tendríamos que aceptamos la hipótesis alternativa. Muy bien, esa es la prueba del signo entonces. Y esto también, en una forma muy parecida, nos puede funcionar para la mediana. Digamos, si yo quiero hacer una prueba del signo para la mediana, asumiendo que los que están arriba de los valores de la mediana son positivos y los que están abajo son negativos, habría que ir a leer el tema de la mediana que lo vimos en la primera estadística, pero la mediana es la que divide la población en dos partes, dejando 50% a cada lado. Entonces vamos a asignar un signo positivo a los que están arriba del 50% y signo negativo a los que están abajo. Si por ejemplo quisiéramos hacer una prueba se habla que en un lugar X el precio mediano de la casa es de $500,000 de quetzales, las casas populares. Entonces queremos ver si realmente las casas como mediana tienen $500,000 para ver si ante la construcción de bienes inmuebles nosotros tendríamos que dar un precio similar. La hipótesis alternativa acá nos indicaría que la mediana está diferente de $500,000. Para conocer el mercado, se hizo una muestra de 62 viviendas y resultó que 34 tenían precios mayores y 24 precios menores, y hay dos que eran exactamente $500,000. En todo caso acá, estos dos se eliminan porque solo deben tomarse los que están por arriba y por abajo. O sea, los que no manifiestan inclinación por ningún lado se eliminan.
Y en este caso, la media teórica y la desviación teórica nos queda igual, 0.5 n. En este caso, de las 62 casas nos quedan 60. Tendríamos 0.50 por 60 es igual a 30. Y la desviación estándar es la raíz de 0.25 n. En este caso nos queda 3.87. Al calcular el Z de la prueba para probarlo en el lado teórico, tenemos que Z es igual a X menos la media teórica partido la desviación. Como teníamos 34 casas menos 30, que es la media, partido 3.87 nos da un valor de 1.03. Y en este caso, digamos, el Z para 95% siempre es 1.96. Entonces nos queda igual, ¿verdad? El 1.03 prácticamente serían los mismos límites, pero el 1.03 ahora nos queda por acá y acá estaría en la región de la hipótesis nula, ¿verdad? Porque la alternativa está aquí en esta cola y está aquí en esta cola. Así que en este caso, la mediana sí es igual a medio mío. Muy bien, esa es la prueba del signo. Doctor, buenas noches. Buenas noches, sí. Perdone, antes de que pasáramos a la siguiente, es que es el de signos. En la actividad 1 hay un ejercicio donde dice de que una persona quiere comprobarle, pero quiere usar la prueba del signo. Ajá. Y en efecto, son 18 datos, entonces aplicaría lo que acabamos de ver. Pero dentro de los datos hay uno que es igual al tiempo de espera. Entonces, aquí aplica también la regla de que ese dato básicamente se resta de la cantidad de datos. Se elimina, sí. Ok, y si trabajamos con lo mismo de las probabilidades. Lo que pasa es que también dice que no es una distribución normal. Sí, siempre con... Ahí tiene que hacer al tener menos de 20, tiene que utilizar binomial. Ah, ok, perfecto. ¿Okay? Muchas gracias. Vaya, de acuerdo. Muy bien. Continuamos entonces con nuestra prueba. Y ahora vamos a entrar a trabajar otra prueba también que en alguna forma es del signo, que es la prueba del rango con Wilcoxon. Y vamos a ver este ejemplo en donde esta prueba se utiliza para datos apareados. Y este ejemplo es el ejemplo de, digamos, una capacitación que se hace a un personal de una empresa para ver si capacitando a las personas con un nuevo método se logra reducir el tiempo de producción. Aquí hay una entrevista a 11 trabajadores. Está el método 1 y el método 2, los tiempos para fabricar un producto. Y entonces se observa claramente que utilizando el método 2 se reduce el tiempo, digamos. Entonces queremos ver si esa reducción es significativa para decir que realmente el método 2 mejoró, ¿verdad? Ahora, en este caso, la prueba empieza por, digamos, restar los valores y ver las diferencias que hay. Entonces el trabajador número 1 tuvo una diferencia de 0.7. Siempre aparece más de algún trabajador rebelde que en lugar de mejorar empeora. Y el trabajador número 2 más bien aumentó su tiempo. El 3, el 4 lo redujeron. El 5 le aumentó. Y así nos vamos, ¿verdad? Y hay por ahí un trabajador que se quedó igual. O sea, con los dos métodos funcionó exactamente igual. Ante esto, entonces,
se hace esta prueba que se conoce como la prueba del rango de Wilcoxon, ¿verdad? Y la prueba de Wilcoxon empieza por tomar la diferencia. Luego se toma el valor absoluto de la diferencia, ¿verdad? Y de ahí, después que tenemos el valor absoluto de la diferencia, vamos a colocar el rango que ocupa cada uno de ellos. Si uno de estos valores, digamos, son iguales el rango, entonces se pone el sitio intermedio. Aquí ayuda mucho el dibujar, digamos, el hacer una como pirámide para ver los rangos. Vamos a hacerlo por acá. Y entonces, para trabajar esto, nosotros nos podemos auxiliar, digamos, de una pirámide. ¿Verdad? Y podríamos, en todo caso, digamos, dibujar acá, por ejemplo, podríamos dibujar el primer peldaño, ¿verdad? Luego tendríamos aquí el segundo peldaño, ¿verdad? El tercero. Y estos serían como puestos que tenemos. Aquí estaría el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, noveno y décimo. Recuérdense que acá nosotros tendríamos 11 trabajadores, pero hubo uno que se manifestó exactamente igual. Entonces, nosotros podemos tener desde el rango número 1 o el peldaño número 1 hasta el peldaño número 10 en este caso acá. Entonces lo que hacemos es ver quién tuvo la diferencia más pequeña. La diferencia más pequeña la tuvo el que tenía un valor de 0.1, ¿verdad? Entonces a ese se le pone el rango número 1. ¿Sí? Luego tendríamos el siguiente sería el punto 2. Aquí tendríamos el peldaño número 2. Dice, doctor, disculpe que lo interrumpa. En este conteo de diferencias, ¿se toman en cuenta los signos también? Es decir, No, es el valor absoluto. El valor absoluto. El valor absoluto. Gracias, doctor. Entonces, para el rango número 2 sería el que tiene allá el valor 0.2, ¿verdad? Y así nos vamos hasta el 10. Pero quiero que noten algo, digamos, el tercero más alto tiene un valor de 0.4 y hay dos empatados con 0.4. Entonces, digamos que estos estarían ocupando las gradas 3 y 4 acá, ¿verdad? Pero como el valor es 0.4 para los dos, entonces lo que se hace es que se toma el valor central. Entonces el valor central de 3 y de 4 sería acá 3.5. Entonces ese sería el rango para los 2.4 sería 3.5. ¿Verdad? O sea, se toma el valor intermedio para todas las gradas que ocupan. Y entonces tendríamos acá nuestros valores. Estaríamos teniendo que, digamos, para
el punto 4 que tenemos 2 ocupan el rango 3 y 4 y el valor intermedio sería 3.5. ¿Cuál sigue después de punto 4? Seguiría punto 5. Y nuevamente ahí habrían 2, ¿verdad? Y están ocupando la grada 5 y la grada 6. Entonces se le coloca 5.5 a cada uno de ellos, ¿verdad? Luego está punto 6, que sería 7, punto 7, que sería el lugar 8, punto 8, que sería el lugar 9, y punto 9, que sería el 10. O sea, le ponemos el rango que ocupa. Digamos, a mí me ha sido muy didáctico mostrar la pirámide, que va desde la grada 1 hasta la 10, y estos son los rangos que estamos colocando acá. Después que ya lo tenemos hecho, se les regresa el signo y se hace una sumatoria, ¿verdad? Ahora, el cálculo, digamos, de los valores de los rangos que estarían ocupando, digamos que si nosotros tenemos lo siguiente, ¿verdad? Yo voy a colocar acá, si no hay ninguna diferencia entre los dos métodos, el rango hubiera sido 0. Y esto va a suceder cuando nosotros tenemos cambios positivos y negativos por igual, ¿verdad? Entonces, en este caso, el valor ahí prácticamente sería un rango de 0. Entonces, no habría diferencia entre los dos. Pero sí, por el contrario, digamos, nosotros tuviéramos, por ejemplo, que hay mucho más positivos que negativos, como en este caso, entonces vamos a tener un rango positivo y queremos ver si estadísticamente son diferentes. En este caso en particular, cuando nosotros vemos el ejemplo, la sumatoria del rango nos dio 44. Ahora, la desviación teórica se calcula como la raíz cuadrada de n por n más 1 por 2n más 1 partido 6. En este caso, la desviación teórica da 19.62. Como tengo 10 datos que me quedaron, sería 10 por 11 por 21. Y el rango de la prueba es 44, entonces quiero calcular z. En este caso tendríamos que 44 menos 0, porque 0 es el valor esperado, digamos, si no hubieran diferencias. Dividido 19.62 me da una sumatoria de rangos de 2.24 para z. Entonces el cálculo de z es 2.24. Y lo comparo contra los teóricos, al igual que la figura anterior. En el centro yo tendría que no hay diferencias y fuera del centro sí hay diferencias. En este caso el 2.24 me indica que está por fuera de 1.96 y por lo tanto sí hay diferencia entre el método 1 y el método 2 en este caso. Este es el rango del signo con Wilcoxon. Luego tenemos, por último, en este tema, la prueba de rachas, también conocida como la prueba de aleatoriedad, ¿verdad? Y la prueba de aleatoriedad nos va a servir sobre todo para cuando hagamos algún tipo de auditoría. La prueba se basa en el número de series que hay en una secuencia de datos y aplica solo si podemos asignar cada uno de los valores a una de dos categorías distintas. O sea, esta prueba la vamos a ver para dos categorías distintas. Una serie sería una secuencia de datos que manifiesta la misma característica. Por ejemplo, si tenemos un refresco de cola que los consumidores escogen en un proyecto de investigación de mercados, le vamos a poner una D a un consumidor que prefiere el refresco de dieta y una R a uno que prefiere el refresco regular.
digamos que en la tienda la secuencia fue la siguiente, ¿verdad? De los que llegaron a comprar, primero hubieron 4 que pidieron un refresco de dieta, dieta. Luego 2 que pidieron regular, 3 que pidieron dieta y otro regular. O sea, una nueva serie es cuando cambia la característica. Y acá se está basando en la secuencia. Entonces, vamos con dieta, cambia, aquí hay una nueva serie. Y cambia, hay otra serie. Y si cambia, hay otra serie, aunque solo sea uno. Entonces, en este caso, tenemos 4 series distintas. Ahora, si vemos esta otra serie, ¿verdad? Bueno, esta podríamos decir a simple vista que es aleatoria. Pero si vemos esta, por ejemplo, se eligieron 4 de dieta y ahí 5 regulares, a todas luces se ve que esto no es aleatorio. O sea, hay una intencionalidad. ¿Por qué? De 9 datos solo hay 2 series, ¿verdad? Entonces, si el número de series es muy bajo, no hay aleatoriedad. Pero igualmente, si hay muchas series, por ejemplo acá, tendríamos dieta regular. Miren, ahí pareciera que hubiera una secuencia intencionada. Entonces tampoco aquí hay aleatoriedad. El número de series en este caso son 20. Y entonces el número de series sería muy grande. La prueba se va a basar en el orden en que están ocurriendo los datos, no en la frecuencia en la que están apareciendo. La prueba de la aleatoriedad se puede trabajar con, cuando son pocos datos, hablamos de cuando el número de elementos de una característica sea 20 o menos, cualquiera de las dos características sea 20 o menos, entonces vamos a trabajar la prueba de aleatoriedad como una prueba pequeña. Y ahí nos podemos valer de esta tabla. Y la tabla nos va a indicar, vemos N1 por este lado y N2 por este, y donde se cruzan las líneas, ¿verdad? Los valores que quedan ahí nos indican que de ahí para abajo o de aquí para arriba aceptamos la hipótesis alternativa, que nos va a indicar que los números no son aleatorios. La aleatoriedad va a estar prácticamente en el centro. Entonces tendríamos nosotros, en este caso, por ejemplo, acá con los refrescos de dieta irregulares, nosotros estamos teniendo 4N1 y tendríamos 5N2. O sea, cada una de las características le vamos a poner, eso es indiferente a quién le llamamos N1 y N2. Aquí tendríamos 4N1 y 5N2. Y el número de series serían 2, ¿verdad? En el momento en que cambia es otro, pero solo hay 2 cambios. Entonces aquí tendríamos 2 series. Vamos a rechazar la hipótesis si el número de series es demasiado pequeño o demasiado grande. La tabla está basada en una secuencia de combinaciones como estas. Si ustedes calculan cuántas combinaciones hay, 4 de 9 o 5 de 9, el número de secuencias posibles son 126. Y al hacer los cálculos tendríamos que el número de series que va a manifestar en las 126 combinaciones son estas que están acá. Prácticamente, digamos, las 2 orillas, si dividimos, aquí hay una frecuencia, 2 frecuencias y aquí una, si dividimos 3 dentro de 126 nos da 2.38. Si incluimos otro más ya se nos pasa, pero esto es mejor verlo con la tabla. O sea, si nosotros cruzamos 4 contra 5, si tenemos 2 series o menos, o 9 series o más, estaríamos aceptando la hipótesis alternativa y entonces vamos a decir que la secuencia no es aleatoria. O sea, hay una intencionalidad.
Como en este caso nosotros teníamos 2 secuencias, realmente acá esto no es aleatorio. Si vemos este otro ejemplo, dice que el presidente de una compañía observó que se contrataron hombres y mujeres en esta secuencia. Y pues se hablaba de que el jefe personal no estaba haciendo como muy aleatorio, sino era intencional a la hora de contratar a las personas. Y se acusaba que estaba contratando intencionalmente más hombres que mujeres. Entonces, en esta secuencia que vemos acá, nosotros tenemos que se contrataron 8 hombres y 4 mujeres en este orden. Entonces, aquí hay una secuencia, 2, 3, 4 y 5 secuencias. 5 series. En la secuencia tenemos 5 series. El N1 son 8 y el N2 serían 4. Entonces, si vamos a observar en nuestra tabla para 4 y 8, si serían 4 y 8, al cruzarlas vemos que los cortes serían 3 y 10. Y como tenemos 5 series, ¿verdad? Y los cortes son 3 y 10, ¿verdad? Prácticamente al tener 5 series, hay aleatoriedad. Si lo vemos esto, digamos, vamos a dibujarlo por acá. Y tendríamos lo siguiente, si lo dibujáramos en esta forma, ¿verdad? Si lo dibujáramos acá, entonces los límites son 3 series y 10, ¿verdad? Todo lo que queda adentro sería la hipótesis null, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3 series, 10, 11 y 12, ¿verdad? Aquí está 1, 2, 3, 10, 11 y 12 series. Entonces en el centro aquí nos va a quedar 4, nos queda 5, nos queda 6, 7, ¿verdad? 8 y 9. Ahora, en este caso en particular fueron 5 series. Entonces, los límites fueron 3 y fueron 10. El valor nos quedó de 5, por lo tanto, la hipótesis nula se acepta y la hipótesis nula habla de que los datos son aleatorios. Así que, digamos, no hay razón para estar acusando a este jefe personal que tiene intencionalidad más de contratar hombres y mujeres. En todo caso, pues fueron apareciendo más hombres que mujeres, pero la contratación no fue intencional y evidentemente el jefe personal sí se está comportando en una forma aleatoria a la hora de estar contratando. Esto también se puede trabajar para pruebas grandes. O sea, cuando nosotros tenemos más de 20 N1 o N2, esto se vuelve normal, ¿verdad? Y para este caso, entonces, de la muestra grande, la media de la serie se va a calcular por medio de esta fórmula, 2N1 por N2 partido N1 más N2 más 1, y la desviación estándar sería la raíz cuadrada de 2N1 por N2 multiplicado por 2N1 por N2 menos N1 menos N2 partido N1 más N2 al cuadrado por N1 más N2 menos 1. Luego ya con esto calculamos los valores de Z y podríamos hacer una prueba como esta. Este es un ejemplo de un mensaje con secuencias de ceros y unos.
ahora que se habla mucho de posible vida en otros planetas, digamos, si nosotros enviáramos un mensaje de radio que podría traducirse en una imagen saturada de información y enviamos este mensaje, si una vida extraterrestre interceptara el mensaje, si los datos fueran aleatorios, quiere decir que no hay una intencionalidad detrás. O sea, si las secuencias de ceros y de uno no guardan, digamos, algo no aleatorio, que tenga una intencionalidad, entonces lo que van a escuchar es nada más ruido, ¿verdad? Ahora se ha hablado mucho de repente de mensajes que llegan que parece que tienen una secuencia lógica, ¿verdad? Pues algo como esto es este tipo de prueba. La NASA está trabajando constantemente con este tipo de análisis. Entonces se mandó un mensaje en donde se quiere probar si la secuencia es aleatoria o no aleatoria, y el mensaje llevaba 249 unos y 1022 ceros. Ustedes saben que cualquier mensaje, fotografía, cálculo o palabras, las computadoras se trabajan con ceros y unos, y entonces habían 249 unos y 1022 ceros, pero el número de series era igual a 353. Desde luego aquí no está toda la secuencia. Imagínense colocar ahí, ¿qué? 1271 datos. Entonces tendríamos nosotros que al calcular la media de las series, colocando los valores acá, el resultado es 401. Y la desviación, colocando los valores de N1, N2, en este caso es 11.22. Los valores de Z, el Z de la prueba, va a ser igual el número de series que tiene el mensaje, menos la media de las series, que en este caso sería 401, y tendríamos que el número de series es 353, menos 401, que son las que esperaríamos, partido 11.22, tenemos que el valor de Z de la prueba es menos 4.32. Este menos 4.32, si lo comparamos contra los valores teóricos para el 95%, nos estaría cayendo fuera, y por lo tanto vamos a indicar que aceptamos la hipótesis alternativa, y por lo tanto la secuencia no es aleatoria. O sea, hay una intencionalidad detrás de esto. Este tipo de pruebas, que se conoce como aleatoriedad o de rachas, podría utilizarse, por ejemplo, cuando hacemos una auditoría y encontramos errores en las facturas. Si los errores en las facturas son aleatorios, quiere decir que en todo caso los errores son casuísticos y no hay una intencionalidad detrás de ellos. Pero con una prueba de esto, nosotros podemos llegar a descubrir patrones en los errores que aparecen, y entonces podríamos llegar a concluir que sí hay una intencionalidad en eso. Muy bien, de eso se trata esta unidad, pruebas no paramétricas. Y quiero dejar ahí un tiempo para consultas. Por favor, les encargaría si pueden encender un momentito sus videos para saludarnos y despedirnos, y si tienen alguna pregunta, pues que la puedan plantear. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ok, Sí. en uno de los ejercicios de las actividades hay unos porcentajes que menciona 34% mejor, 29% peor, 33% igual y 4% no estuvieron seguros. Tomando en consideración que hay que quitar los que son iguales, ese de no estuvieron seguros también sería también de eliminarlos, Sí. lo que representa ese 4%. Sí, también los Ah, ok. elimino. Muchas
Doctor, disculpe, ¿tienen una sí, consulta final. Disculpe, en la tabla de valores de la N1, N2, cuando usted va a buscar a la tabla y ver cuántos valores tiene N1 y N2, de forma horizontal es N2 y vertical N1. Fíjese que no importa el orden, siempre le da lo mismo. Ah, siempre da lo mismo. Ah, ok. O sea, si usted toma el 4 abajo o lo toma en las columnas, es indiferente a qué identifica como N1 y N2. Si usted observa la tabla, prácticamente le da lo mismo. Gracias, doctor. Okay. Bueno, les agradezco la paciencia estas 3 semanas y este segundo curso de estadística. Estoy a la orden. Cualquier pregunta, consulta que ustedes tengan, estamos ahí a la orden, y si en el futuro les puedo apoyar con algún tips, algún consejo que necesiten en su trabajo, con todo gusto estoy a la orden. Ustedes me ponen un mensajito, me dicen, miren, tengo este problema para mis cálculos, y yo con todo gusto les puedo apoyar si la pregunta es puntual y pues no lleva mucho tiempo, ¿verdad? Estoy a la orden. Mis alumnos siempre tienen preferencias en mi agenda, ¿okay? Así que hay un trabajo final en donde ustedes van a aplicar lo que han visto en las clases, y tenemos también el examen final, ¿verdad?, que vamos a desarrollar. Así que voy a habilitar el examen lo vamos a habilitar desde mañana para que ya lo tengan disponible. De mañana hasta el domingo lo hacen en cualquier momento que ustedes lo quieran hacer. ¿Ok? Ok. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Muy bien. Concluimos entonces nuestra videoconferencia. Muchas gracias a los que encendieron su video, ¿verdad? Es un gusto saludarles y estoy a sus órdenes. ¿Ok? Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Bien. Feliz noche a todos. Los que encendieron su video me recuerdan, si les falta un punto se los voy a regalar. Ahí está. Los que no encendieron el video no tienen opción a nada. Gracias, doctor. Ok, buenas noches. Adiós.